3 acciones prácticas. Entonces espero que de esta manera podamos grabar lo que dice esta porción de la Escritura. Y empieza el autor a los Hebreos, viene hablando en el capítulo 10 acerca de la recompensa futura para los que perseveran en Dios, y él empieza a definir la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí tenemos que hacer un acto, hermanos, porque hoy en día pareciera que todos tenemos fe. Si usted oye a la gente, dice: yo tengo fe en que nos va a ir bien, yo tengo fe en que vamos a estar bien, y pareciera que la fe depende de mí, pareciera que la fe es algo que está dentro de mí, y así lo marca el humanismo: tú puedes, la fuerza estará contigo, y todas esas expresiones que están por ahí y que nos hacen pensar en que de alguna manera yo puedo alcanzar las cosas si me lo propongo, si lo deseo, si lo quiero, entonces puedo alcanzar esto. Pero el autor a los Hebreos nos da una definición muy diferente a eso. Mire lo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y él dice: la verdadera fe mira hacia 2 lados diferentes, mira hacia adelante y mira hacia arriba. Es la confianza de lo que sucederá en el futuro, porque Dios lo ha prometido. A ver, mira hacia adelante y mira hacia arriba. La verdadera fe, hermanos, la verdadera fe es una mirada al futuro y al cielo. En lo que él está diciendo no es que porque tú tienes capacidades y habilidades y confianza en que algo suceda, va a suceder. Él dice: la verdadera fe es aquella mirada de confianza al futuro, porque sé que Dios va a cumplir su promesa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así lo está definiendo él, y de esta manera tenemos una mejor definición de lo que es la fe. Hoy en día hay palabras que se utilizan mucho que antes no se utilizaban. La palabra fe, la palabra guerrero. Hay escuchado que es un guerrero y tenemos fe en que va a salir porque es un guerrero. No sé exactamente a qué se refieren con eso, pero sí sé algo, hermanos, que cuando el autor a los Hebreos empieza a abordar la definición de fe, él va a decir: es la seguridad de lo que esperamos. Podemos estar seguros de lo que viene al futuro. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos nosotros? ¿Porque somos de veras un monumento a la fe? No. Porque somos bendecidos por las promesas de Dios. Amén. La convicción de lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo que Dios ha prometido que va a cumplir para nosotros. ¿Sabe? Para los creyentes en Cristo Jesús, para aquellos los que hemos depositado nuestra fe en el Señor, la fe, hermanos, se manifiesta en que las cosas que van a suceder las vemos como si ya hubieran sucedido, porque Dios lo prometió. Porque Dios lo prometió. Entonces la fe es la confianza en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas a través de sus promesas. Ahí está englobado todo el poder de Dios. Todo el poder de Dios. Miren, usted conoce las presas de agua, ¿verdad? Son grandes acumulaciones de agua. Por aquí cerca hay una. Se acumula el agua para generar energía. ¿Qué se requiere para que la energía se libere? Pues que alguien abra la llave. Que alguien abra la llave para que el agua se mueva y entonces se genere la energía. Dios tiene todo el poder, y la llave que mueve el poder son sus promesas, porque Él prometió, va a suceder. No por lo que tú o yo podamos hacer, sino porque Él tiene poder para cumplir lo que prometió. Por eso cuando el autor a los Hebreos define la fe, lo define con 2 miradas. Él dice: tú puedes vivir confiado al futuro. ¿Por qué? Porque Dios prometió. ¿Y qué prometió, hermanos? Bueno, hay muchas promesas en la Escritura, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo puedo vivir confiado en el futuro porque sé que Él está conmigo todos los días de mi vida. Entonces puedo vivir confiado. Eso es la fe de lo que dice la Biblia: confiar en las promesas de Dios. Ver mi futuro no de acuerdo a las posibilidades que yo tengo, sino a las posibilidades que Él tiene. Cambia entonces ya no es la fuerza estará contigo, ya no es lo que oímos en la televisión de que tú puedes, solamente ponle ganas.
Cree que vas a recibirlo y lo vas a poder hacer. Hace poco estaba yo leyendo un escrito, hermanos, que decía, bajando de peso con el poder de tu mente. Se los voy a vender aquí a la salida, va a ser un exitazo. Porque decía este hombre que tú lo único que necesitas no es hacer ejercicio ni dejar de comer, sino creer que vas a bajar de peso. Y pensé que alguien iba a decir amén ahí, porque entonces él dice que si tú te concentras lo suficiente, puedes empezar a bajar de peso. ¿Qué le parece? Mucho mejor, ¿no? No gaste en gimnasio, no sacrifica alimentos, nomás concéntrese. Y diga, estos tacos no son tacos, son lechuga. Y su cuerpo va a creer que es lechuga. Se fija, hermanos, hasta dónde hemos caído en el absurdo y decimos, tú debes de tener fe en que eso va a suceder. Eso no es la fe. El autor de los Hebreos lo dice claramente. Es la seguridad de lo que viene porque confías en lo que no ves, pero que Dios prometió. Es estar seguro que Dios estará conmigo siempre porque Él lo prometió. Él me va a acompañar. ¿Quiere decir que no voy a tener problemas? No. Quiere decir que en medio de los problemas Él estará conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuidado cuando hablamos de fe, hermanos, porque a veces ponemos más bien el peso en nosotros y no en el que prometió. Fiel es el que prometió y va a cumplir. Por eso podemos vivir confiados. Entonces, la fe, realmente la definición que nos da el autor a los Hebreos, es una mirada al futuro y al cielo. Pero también la fe es confiar en lo que Dios dice. La fe es confiar en lo que Dios dice. Miren lo siguiente ahí en el versículo 1, del versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve, pero de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. En segundo lugar, va a decir, fe no solamente es lo que ves a futuro, sino también la confianza de que lo que Dios dice es verdad. Porque el Génesis dice que Dios creó todo lo que existe de donde no existía nada. Y fe es creer, sí, al futuro, a lo que Dios va a hacer, pero también al pasado, a lo que Dios ha hecho y ha dicho que así sucedió. ¿Qué dice el Génesis, hermano? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue la luz. Y le buscamos maneras y decimos, es que hubo una gran explosión y de la gran explosión surgió todo lo que existe. De veras que ustedes saben. El doctor Josh McDowell dice que pensar que el universo se formó de una gran explosión es pensar, tiene las mismas probabilidades matemáticas que si usted va y pone una bomba, en mi rancho le dicen deshuesadero, pero aquí le dicen yo que no, a donde están los carros viejos y todo. Usted va y pone una bomba y la hace detonar. Y después de la detonación aparece un auto último modelo, perfectamente formado. Dice, son las mismas probabilidades matemáticas de que el universo haya explotado y de pronto todo se puso en orden, los planetas en órbita, el Sol en su lugar, la Tierra donde va, y entonces todos somos felices desde que explotó el universo. Nota lo absurdo que es, porque nos cuesta trabajo tener fe y creer en lo que dice Dios, que con su palabra fue formado todo lo que existe. Y dijo Dios, sea, y fue. Y dice aquí el autor de los Hebreos en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hermanos, fe es confiar en que lo que dice Dios es verdad. Así sucedieron las cosas, tal como lo describe el Génesis. Hay muchas posturas y muchas maneras de entender eso. Hay quien dice que dijo Dios, sea la luz, y pasaron millones de años y se hizo la luz. Yo la verdad, hermanos, creo lo que dice ahí, y fue la tarde en la mañana del día primero. Si a mí me preguntan, yo creo que mi Dios tiene poder para hacer las cosas en 24 horas, sin ningún problema. Ya, si usted dice que fueron millones de años, bueno, pues luego platicamos de eso. Respecto a su opinión, a mí me parece que Dios tiene poder para hacer todas las cosas, y dice que hizo en 6 días, y el séptimo descansó.
un descanso. Eso dice la Biblia, que así lo hizo Dios. Nosotros nos cuesta mucho trabajo tener fe en esas cosas y entonces buscamos maneras de explicar y de entender el universo y decimos, es imposible que Dios haya tomado del polvo de la tierra al hombre y lo haya formado. Nos suena más lógico, fíjese la otra explicación, que venimos del mono. ¿De veras usted viene del mono? Yo no. No, mi abuelito no se llamaba Chita, ni mucho menos, ni nada de eso, hermanos. Sí veo a veces algunos especímenes que me hacen dudar. Caray, quién sabe, pero yo creo lo que la Biblia dice. Y tomó Dios del polvo de la tierra y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo no creo. Fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Entonces, el autor de los Hebreos, en una definición quizá sencilla, porque no abarca todo lo que es la fe, nos dice dos cosas. En una definición práctica, es una mirada al futuro y una mirada al cielo. Y es confiar en que lo que Dios dice es verdad. Esa es una definición sencilla. Ahora va a dar dos ejemplos prácticos. Versículos 4 al 6. Por favor, algunos de ustedes lean, por favor. 4 al 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Gracias, hermano. Gracias. Ahora todos los hebreos van a dar dos ejemplos que contrastan. En el primero habla de Abel y nos dice que fe, hermanos, es agradar a Dios sin mirar las consecuencias. Ayúdenme a recordar la historia. Caín y Abel, los dos hermanos, los dos ofrecen una ofrenda al Señor. La de Abel es agradable a Dios, la de Caín no es agradable a Dios. Y esto desata su enojo, su celo, no lo sé, y después asesina a su hermano. Y está en el Génesis esta historia. El primer ejemplo que da es de un hombre que agrada a Dios, pero muere asesinado. Y uno pensaría, ¿a poco quien tiene fe en Dios pudiera tener un final trágico? Bueno, en este ejemplo sí. Quiero que vea lo que está diciendo aquí. Agradar a Dios fe es agradar a Dios sin importar las consecuencias. Hermanos, a veces pensamos que si yo tengo fe en Dios, todo va a salir de maravilla, todo va a estar bien, no va a haber problemas, no va a haber dificultades. Y dice, bueno, Abel agradó a Dios y dejó testimonio de su fe en Dios. Sin embargo, su final no fue el que hubiéramos esperado. Fe es agradar a Dios sin importar el resultado final de esto. Hermanos, a veces quisiéramos pensar que como tengo fe y confianza en Dios, la vida va a ser maravillosa, va a ser color de rosa, no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna dificultad. Y aquí el primer ejemplo de un hombre que ponen es un hombre que no tiene un final feliz. Y ahorita vamos a hablar un poquitito más, no lo dejo con la duda. Vean lo que dice el versículo 6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que buscan. La fe es saber que Dios dará al final el premio a mi fe, no importa lo que aquí haya sucedido. A veces pensamos que todo tiene que marchar bien y entonces estás bien con Dios. Pues ¿qué crees? Ni al propio Señor Jesús, si ese es tu parámetro de medición, le fue bien, porque acabó crucificado. Tener fe en Dios no es que te vaya bien, es agradarle
pase lo que pase. Hacer su voluntad y cumplirlo con lo que Él quiere, pase lo que pase. Ese es el primer ejemplo que tenemos. Pero el segundo ejemplo es muy contrastante con el primero. Tener fe en Dios es agradarle mirándole de cerca. El segundo ejemplo es de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora cita un segundo ejemplo que contrasta mucho con el primero. Abel murió, fue asesinado. Enoc no murió. Tuvo una relación tan estrecha con Dios que no vio la muerte. Fue tomado, el autor de los Hebreos dice, fue traspuesto. Oiga, contrasta mucho, ¿no? Abel con Enoc. Este asesinado y este ni siquiera conoció la muerte. Dice, me gusta mucho, la narración que hace de este texto una niña pequeñita. Cuando le cuentan la historia y le piden que le explique, ella dice, bueno, a mí me parece que Enoc se hizo amigo de Dios. Y eran muy buenos amigos. Salían a jugar, salían a platicar y se pasaban un buen rato juntos. Así vivían, hasta que un día se pusieron a jugar y a platicar y se hizo tan tarde que Dios le dijo, no, ya no te vayas a tu casa, que es muy tarde, mejor vente a la mía. Y entonces se lo llevó a su casa y allá se quedó. Bueno, era la manera en que la niña explicaba la historia de Enoc. Y sabe, este segundo ejemplo nos deja ver algo muy diferente a lo primero. Fe, hermanos, es buscar una relación tan cercana con Dios que puedas conocerle muy bien. No depende la fe de lo que vives o de lo que haces, sino de tu comunión con Dios. De tu comunión con Dios, de la manera en que te acercas a Él y le amas y le sirves y le obedeces. Fe es buscar una estrecha relación con Dios. A veces decimos, no, esta persona es un hombre de fe. Pues si es un hombre de fe, debe de notarse por una estrecha relación con Dios. ¿Qué tan estrecha? Bueno, déjeme decirle que los casados de 25 años y más sabemos lo que es eso. Oiga, porque llegamos a un punto en que ya nos entendemos casi con la mirada. ¿A poco no? ¿A poco no? Cuando los niños se portan mal y uno dice, ya sabe lo que le está diciendo, ni siquiera ha expresado, pero ya sabe lo que quiere. Eso es una estrecha relación. Saber, conocer los deseos del Señor y cumplirlos. Tener una estrecha relación con Dios no es simplemente saber quién es Dios. Es estar listo para cumplir los deseos de su corazón. Entonces, hermanos, la fe toma una dimensión diferente. La fe toma una dimensión diferente porque no solamente es saber, es acercarme a Dios de tal forma que le conozca lo mejor que pueda. Mire, piensa en la gente con la que tiene relaciones cercanas, su esposa, sus hijos. Llegamos a entendernos de tal forma porque ya nos conocemos. Pati y yo tenemos 17 años de casados, ¿verdad? No, si nos vemos muy niños, pero ya tenemos tiempo, hermanos. Y entonces, en estos 17 años se ha aprendido cosas, no todo, pero cosas sí. Cosas muy simples, porque pues no, mi cerebro no da mucho, pero cosas muy simples. Por ejemplo, yo sé que si voy a comprar pan de dulce, debo de llevar pan de ese que tiene relleno de piña, porque ese es el que le gusta. Entonces, cuando yo voy, ella no tiene que pedirme las cosas porque yo sé qué es lo que va a preferir. Y aparte sé que me voy a meter en problemas si no llevo ese pan. Entonces prefiero comprar el pan que a ella le gusta sin que me lo pida. ¿Sabe? Tener una relación estrecha con Dios es saber lo que Él quiere y hacerlo. Porque sabes que así alegra su corazón. A veces sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Tener fe en Dios. Tener fe en Dios es vivir así, mirándole de cerca para conocerle más cada día. ¿Cómo esa relación con Enoc?
forma que Dios le tomó y le llevó a casa. Mire el versículo que ya leíamos hace un momento, porque este es el que va a cerrar estos dos ejemplos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice el autor de los Hebreos, y viendo estos dos ejemplos que se contrastan tan fuertemente, uno que fue asesinado y uno que fue sin morir a la presencia de Dios, quiero concluir en algo, que la fe es lo que agrada a Dios, y es necesario que tú sepas que Dios existe y está, y que Él dará su recompensa a cada uno. ¿Ya vio? Él es galardonador de los que le buscan. Quizás te ha tocado una vida como la de Abel, pero tú tienes fe en Dios. Él se encargará de dar al final el galardón a tu vida. Quizá tienes una vida como la de Enoc, ojalá la tuviéramos así. Él se encargará de dar el premio a tu vida. Confiar en Dios, ¿se acuerdan la definición al principio? Es ver el futuro confiando en sus promesas. Y si vives así, no importa las circunstancias que haya en tu vida, Él se encargará al final de dar la recompensa que mereces. Por eso, hermanos, es importante que crezcamos en la fe. Porque a veces decimos, mira cómo le va, a lo mejor no anda bien con Dios. Eso no tiene nada que ver. Su confianza en lo que Dios ha prometido y en lo que Dios va a hacer es lo que va a hacer la diferencia. No lo que yo creo, lo que Él prometió hacer para mí. Entonces he dicho una definición práctica, he dado dos ejemplos prácticos y ahora vamos a ver tres acciones prácticas que dice el texto, hermanos. En el versículo 7, que habla de Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tres acciones prácticas que hablan de nuestra fe. Lo primero que dice ahí es creerle a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor obedeció, o dice ahí preparó, con temor obedeció. Mire, lo primero es creerle a Dios. Quiero que se sitúe en la historia de Noé. Quiero que se sitúe en la historia de Noé. De pronto Dios le dice, construyete un arca, porque voy a destruir este mundo. Oiga, pero no se veían ni nubes. Y yo quiero pensar en el problema que tenía Noé, porque Noé entiende lo que Dios le dice y cree que eso va a suceder. ¿Se acuerda que la gente se burlaba? Pero él creyó que lo que Dios le decía era cierto. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermanos? Que no creemos que lo que Dios dijo es verdad. Y a veces pensamos que a Dios lo podemos engañar y que a Dios podemos hacerlo parte y cómplice de nuestras cosas. El problema es que no nos damos cuenta que a Él no le engañamos. El problema es que lo que Dios dijo se va a cumplir. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero llegará un día donde esa puerta se cierre. Y el que no llegó a Cristo Jesús tendrá que enfrentar las consecuencias de eso. Es necesario creer que lo que Dios dijo se va a cumplir. Se va a cumplir. Eso es la fe. Saber que lo que Dios ya dijo se va a cumplir. A veces pareciera que no pasa nada. A veces pareciera que las cosas no suceden. Pero si Dios lo dijo, se va a cumplir. Él no retarda su promesa, sino que es paciente para que vengan al arrepentimiento. Necesitamos fe, es creer que lo que Dios dijo va a suceder. Él dijo que viene por nosotros, va a suceder. Él dijo que dará su recompensa a cada uno, eso va a suceder. Lo que Él dijo va a suceder. Tres cosas. La primera, hay que creerle a Dios. Noé lo hizo. Después hay que obedecer a Dios. Y con temor preparó el arca en que su casa
se salvase. Y con temor preparó el arca y que su casa se salvase. No solamente le creyó a Dios, sino que en consecuencia de lo que creyó, obedeció. Y dijo, hay que hacer el arca. Y hermanos, el arca no fue cosa simple. No fue un trabajo sencillo. No fue cambiar una llave en casa. Fue un trabajo complicado. Mucho menos estético de lo que nosotros pensamos, porque el arca no fue un barco para navegar, fue una caja para flotar. Realmente más se parecía a una caja que a un barco, pero como quiera tenía dimensiones enormes. Pero eso no me preocupa mucho más. Me preocupa más la vida diaria de Noé. Había que obedecer a Dios porque él creyó lo que Dios le dijo. Y había que ir con la esposa y decirle, ¿qué crees? Voy a construir un barco. ¿Cómo? Imagínense al esposo, usted que es casado, hermano. ¿Cómo? Voy a construir un barco. Bueno, vas a hacer una lancha para cuando vayamos de vacaciones. Un arca. Y ahí vamos a meter una pareja de cada especie de animales. ¿Qué? Y voy a dejar la chamba porque no me alcanza el tiempo para ir a trabajar y venir a... ¿Qué vas a hacer? Es que Dios me dijo. Y se imagina cuando empezó a cortar las maderas y a ponerlas ya, pues ¿de qué tamaño es lo que dices? Pues nomás de aquí hasta allá. Era un barco grande, hermano. Y ya nomás hay que hacerlo todo, poner la cubierta y luego lo calafateamos, o sea, lo impermeabilizamos y listo. Y luego los vecinos, ¿se imaginan? ¿Qué pasó, Noé? ¿Cuándo metes al agua? No había ni agua cerca por ahí. Y la gente dice, ahí la llevas, riéndose y burlándose, pero él obedeciendo a Dios, porque sabía lo que Dios le había dicho. Fe, hermanos, es obedecer a Dios, seguro de que lo que Él te pidió, lo tienes que hacer. Me encantó el testimonio de mi hermano, porque yo entiendo que Dios le dijo, tienes que hacerlo. Y cuando uno tiene que hacer esas cosas, le dice a Dios, ay Señor, no habrá manera de pasarlo. Pues si los hermanos saben que los amo, ya con eso basta. Tienes que hacerlo. Porque yo te lo pido. Fe, hermanos, es obedecer a Dios en lo que nos pide. No es solamente sentirme seguro y decir, bueno, pues Dios va a hacer las cosas, como a veces interpretamos la fe. Fe es llevar a la práctica, y si Dios me pidió hacer, lo tengo que hacer. Eso es fe. Pero dije que son tres acciones prácticas. La primera es creer a Dios, la segunda es obedecerle a Dios, y la tercera es dar testimonio de Dios. Dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y al final de todo, Noé quedó como testimonio de lo que Dios puede hacer cuando alguien tiene fe. Porque por la fe de este hombre se salvó la raza humana, se salvaron los animales, y Dios siguió con su plan en este mundo. Por la fe de un hombre. Quedó para testimonio de todos nosotros lo que Dios puede hacer. Y ojo, se lo recalco, lo que Dios puede hacer cuando un hombre tiene fe. Lo que Dios es capaz de hacer cuando uno le cree. Y por esa fe se condenó el resto del mundo, pero también siguió el plan de Dios para la humanidad. ¿Saben, hermanos? Dios es capaz de hacer grandes cosas a través de aquellos que le creen, que le obedecen, y los pone como testimonio de su grandeza y de su amor. Dios es capaz de hacerlo. Hace algunos años hubo una hermana que no podía tener niños, y cuando se convenció que no iba a poder tener hijos con su esposo, le dijo a él, pero hay tantos niños que no tienen casa, ¿por qué no me dejas recoger unos cuantos? Pues yo creo que hubiera preferido tener un niño que recoger unos cuantos, porque eso compromete más. Y le dijo él, bueno, está bien,
Entonces tenían una casa sobre la avenida Tacubaya y ella empezó a hacer recámaras. Y eso le llamó mucho la atención al esposo y dijo, pues como de cuántos estamos hablando, ¿verdad? Porque ya le empezó a preocupar eso. Y ella dijo, los que Dios nos quiera dar. Así es que entró a los programas de adopción, puso una casa hogar que se llamaba Hogar, Dulce Hogar. Y cuando se le preguntaba a ella, ¿por qué hace esto? Ella dijo, porque Dios me lo pidió. Porque cuando yo vi que no tenía hijos, Dios me dijo, pero yo tengo muchos que tú puedes ayudar. Y el esposo dijo, pues está muy bonito el plan, ¿y de dónde lo vamos a sostener? Y la respuesta de ella fue, si Dios me lo pidió, Dios lo va a sostener también. Y Hogar Dulce Hogar, hermanos, un hogar para niños sin padres que trabajó cerca de 30 años. Yo pude estar ahí algunas veces y algo que llamaba la atención es que había una viga de madera en el comedor que iba labrada diciendo Hogar Dulce Hogar. El esposo murió en ese ínterin, ni siquiera alcanzó a grabar la viga completa. Y todos pensaron que ahí se iba a acabar todo porque él murió. Y ella dijo, Dios me pidió hacer esto y voy a seguir haciendo esto. Hoy en día ya no funciona, por las cosas de las leyes se tuvo que cerrar. Pero ¿quieres saber algo? 3 pastores salieron de los niños que ahí se adoptaron. Porque ella no solo los crió en el camino del Señor. Y gracias al trabajo de ella, hoy 3 pastores sirven al Señor. Tener fe en Dios, hermanos, es creerle a Dios, es obedecer a Dios y dar testimonio de Dios. Mi hermana ya murió, pero en su funeral hubo un grupo de jovencitos dando gracias a Dios por su vida y diciendo gracias a que ella obedeció a Dios, nosotros estamos aquí. Tener fe en Dios es más que simplemente aceptar que Dios puede. Tener fe en Dios es creerle a Dios, es obedecer a Dios, es dar testimonio de Dios. Quiero que cierre sus ojos, que incline su rostro y que oremos al Señor.
necesitados de ti. Perdona, Señor, si a veces hemos creído lo que la gente dice, que si confiamos en nosotros, que si sentimos la seguridad de nosotros, podemos avanzar. Hoy te decimos, Señor, que renunciamos a esa autosuficiencia que solo nos ha llevado al fracaso y a la frustración, y que queremos vivir en fe para ti, confiando, Señor, nuestra vida, nuestro futuro en lo que tú has prometido, obedeciendo, Señor, viviendo para ti sin importar las circunstancias. Aquí estamos, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje con poder en nosotros. Mantenga sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Quiero invitarlo esta mañana para volver a decir al Señor, Señor, mi fe está contigo. Si usted quiere decir esto al Señor, yo quiero orar por usted. Póngase en pie, quiero ponerlo en las manos de Dios. Dios te bendiga. 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 Padre, aquí estamos de pie delante de ti, pidiéndote, Señor, que aumentes nuestra fe, que nos permitas depender solamente de ti, que nos permitas, Señor, creer lo que está en tu palabra, Señor, que podamos creerlo, recibirlo, obedecerlo, Señor, dejar un testimonio de fe para aquellos que vienen detrás de nosotros. Perdona, Señor, cuando hemos dudado. Aquí estamos, Señor. Fortalece nuestra fe en ti, nuestra confianza, nuestra dependencia de ti. Señor,